tanto el Sun de un lado como el MIT del otro han tenido ciertos conflictos. Estábamos hablando en principio y vamos a tener ahí seguramente la respuesta de Nicolás Ereijo, algo que tiene que ver con lo que todo el mundo está analizando, ¿no? En principio, la sorpresa que nos ha deparado la tremenda, la contundente victoria de la Libertad Avanza en las elecciones legislativas de medio término y de alguna forma trataremos de complementar lo que veníamos hablando con Gustavo, ¿no? Esta enorme oportunidad que tal vez tenga Milei de validar las propuestas de gobierno, las que ya todos conocemos, en todo caso las validará a partir de un Congreso que hoy muy claramente es mucho más favorable, digo, a lo que tenía previamente a las elecciones de otro día. Creo que ahí estamos más en condiciones y estamos todos más o menos en el mismo Sí, tiempo, ¿sí? ahí los escucho mucho mejor. No sé qué pasaba en el medio que se me trabó la No, Eh, bueno, comunicación. cosa de la el tecnología. huracán Melissa, El atribuyámoslo al huracán huracán Melissa. Melissa y listo. Ahí está. Muy bien. Nico, básicamente nada, tu, Bueno, tu mirada sobre este justamente sí, huracán que está Tal cual. que ha pasado el sí. domingo. Bueno, ustedes lo vienen marcando, ¿no? A ver, uno puede hacer un análisis desde varios lugares. El primer lugar creo que tiene que ver con la sorpresa que implicó ganar la provincia de Buenos Aires. Fundamentalmente por lo simbólico, ¿no? Por lo que representa además la provincia de Buenos Aires para el peronismo, para el kirchnerismo. Ujú. Creo que ahí es una victoria que, en cantidad de diputados, por supuesto, mucho no varía, porque en la cantidad, la Libertad Avanza tiene de los 35, 17 de allí, y el peronismo mantiene la misma cantidad que ponía en juego en la provincia, pero tiene que ver, sí, con lo simbólico. Primero, por haberle ganado una elección que a 2 semanas de la misma nadie lo daba como ganador, un escenario donde se hablaba de diferencia de 10 puntos a favor del peronismo. Y por otro lado, porque también esto es un desafío ahora para Axel Kicillof, me parece, ¿no? Axel Ujú. Kicillof, que está en un momento, me parece que donde la interna le vuelve a jugar en contra. Me parece que el rol de Cristina también aquí va a haber que seguirlo. Creo que van a ser todos esos movimientos o declaraciones como por ejemplo la de Mayra Mendoza, intendente de Quilmes, que marcó nuevamente esta idea de que Cristina tenía razón al no separar las elecciones. Me parece que pasa un poco por ahí. Hoy Mario Seco, intendente del Senado, estuvo también muy duro desde ese punto de vista contra estas declaraciones de la Cámara, porque se le acusaba un poco a los intendentes, ¿no? De haber Mm. bajado la intensidad de la campaña. Me parece que el peronismo está ahí. Creo que yo lo que sí observo, curiosamente, y cierro la reflexión por este lado, observo que desde el peronismo me parece que hay muchos sectores que están criticando también cómo se encaró la elección. Me parece que Claro. los candidatos, ¿no? Fueron candidatos No sé que si coincidís, sin no, propuestas. No, no hubo propuestas más sí, allá de sin frenemos a Milei. propuestas, candidatos que para colmo, casos como Tayana, que la poca aparición pública que tuvo lo tuvieron que literalmente callar porque habló a favor de un Estado autoritario como el caso venezolano. El resto de los candidatos realmente no se conocía, era más una elección para ver qué estaba pasando con el gobernador Kicillof. Realmente ahí, y bueno, ponerse, a ver, la sociedad lo que está pidiendo es, está claro que hay un 60% aproximadamente, 55/60% de la sociedad que le está dando la espalda a Milei, que está diciendo no queremos Milei, no nos gusta este estilo. Ahora, el peronismo también tiene que asumir que es dentro de las principales, en la oposición en general, el peronismo en particular, tiene que asumir que es sin duda la principal fuerza. Ahora, si no hace nada por también mirar por dentro cómo está haciendo, bueno, qué candidatos Si está no presentando, enamora, qué si no propuestas, propone, si no discute con y altura no y propone, y seriedad. la sociedad también le va a estar castigando, porque hay algo que se viene hablando mucho, ¿no? Y viene con el segundo punto, el antiperonismo, ¿no? Se habla mucho de la elección, yo en eso creo, en el clivaje peronismo-no peronismo. Me da la sensación de que en ese caso hay un votante que es muy poco el votante que haya votado a Kicillof, que en septiembre y ahora se arrepintió, votó a Milei. Ese creo que te diría que no lo veo muy claro. Un votante en el interior, donde hubo un cambio importante en algunos distritos, pero el votante más duro no creo de ninguno de los dos lados que hace cambio, pero sí, por ejemplo, la incidencia norteamericana, esta idea de, bueno, a ver si
los mercados van a ¿no? Va a haber problemas, va a haber esa cuestión. Me parece que eso llamó a votar a un electorado enojado con Milei, pero que antes que nada es antiquinerista, ¿no? Entonces puede pasar cualquier cosa, pero que no venga el quinerismo. Y ahí tuvo un efecto esa declaración de Trump. Lo veo más por ese lado, e insisto, es un llamado de atención en general a toda la política. No hay propuestas. En un debate es muy difícil encontrar propuestas porque lamentablemente ya desde la aparición, ¿sí?, del mismo marketing, etcétera, en los que estudiamos opinión pública, sabemos que la instancia de debate es en otro lado y cada vez los discursos vienen más encorsetados, ¿no? Y Ujú. lamentablemente ocurre mucho eso. Pero lo que digo es que la sociedad pide otras cosas. Milei es Milei también, no sé si tanto por su pensamiento anarcocapitalista o extremo libertario, sino por lo que él representa, ¿no? Su estilo, su forma disruptiva, su manera de, no sé, de tratar, de insultar, de hablarle mal a la prensa, y muchos lo ven como una forma nueva de legitimidad. Pasa en el mundo, ¿no? Con estos tipos de liderazgo. Bueno, parece que el peronismo y la oposición en general, digo, la oposición en general, y cierro este análisis y me pueden hacer si quieren otras preguntas, pero digo, yo no puedo entender como un espacio liderado por gobernadores, que es Provincias Unidas, en la provincia de Buenos Aires, si quiere ir a buscar el voto no peronista y no kirchnerista, pero uno ve más o menos y pone una figura como Randazzo encabezando una lista, yo para mí no tiene lógica de ser, pero Randazzo, o sea, está completamente asociado en el imaginario colectivo, que fue la mano derecha de Cristina Kirchner durante buena parte de su segundo gobierno. O sea, es muy. Lo que se ve también nuevamente es que esto lo hablábamos mucho con Raúl, o bueno, con vos, Gustavo, también. Otra vez la política va a contramano del electorado. O sea, la gente está pidiendo, exigiendo cosas, expectativas, tiene una carga de expectativas que la política no da, y eso termina siendo un problemón. Termina siendo un problemón porque al no resolverse esas expectativas, la gente comienza Mm. a cansarse. ¿Cuánto fue el nivel de ausentismo? Enorme, sigue creciendo. Tienen más de 12 millones de personas que no fueron a votar, que Sí, por eso X, por es B, clave. que es, es terrible, pero porque uno dice, entonces, esa gente que está queriendo decir que, bueno, que la democracia, y bueno, pero sí, es lo mismo, digo, hay que prestar mucha atención a las expectativas que se generan y las que no se terminan de cumplir. Mm. Porque si algo, y esto retomando a los principales autores de la ciencia política, Linz, el propio Sartori, Weber, ¿qué hablan siempre? La legitimidad es un valor intangible, no lo podemos medir. Y la legitimidad se mide por la eficacia, por la efectividad que tiene un sistema y por el sistema de creencias. Si la gente deja de creer, es un peligro. Y no es menor esto. Sí. Una charla con un escritor muy interesante, Nacho Montes de Oca, en la facultad tuvimos, y él decía algo que no es menor. Él marcaba, hoy en día, en el 2025, son más los autoritarismos que las democracias en el mundo. Quiero decir, hay una tendencia también a que entonces me parece que no es menor hacer, no quiero decir con esto que en Argentina es un autoritarismo, lo que quiero decir es que hay prácticas que habilitan a estar precavidos y atentos, tanta polarización, violencia, esta idea de no respetar al otro, querer ¿viste? Cerrar los diálogos de una manera que sea imposible hablar. Bueno, me parece que ahí sí tenemos que también hacer un reparo, y eso creo que es una lección que nos da la propia elección también. Ujú. Nicolás, ¿cómo te va? Un placer, como siempre, saludarte. Vos sabés que te escuchaba y has hecho un picadito muy interesante y quisiera profundizar en algunos. Sobre todo cuando nombraste a Randazzo y a aquellos que de alguna manera están o se presentan hoy, más allá de su pasado, se presentan hoy como aquellos que están de alguna forma embanderados justamente en ninguna de los dos extremos, ¿no? Tratando de salirse de una grieta. Yo decía antes de contactarnos con vos que me parecía a mí, no sé si es así o no, por eso te lo consulto para ver cuál es tu parecer, que intentar tener algún rédito político en las urnas desde ese punto de vista es desconocer en principio la historia de Argentina. Digo, desde antes de Rosas para acá, la Argentina traccionó y transcurrió su vida de grieta en grieta. Debería ser un líder, pero debería, no sé qué nombrarte, de gol, 8 veces de gol, o no sé, para conformar y hacer que la gente coincida en ese parecer y que se aleje un poquito
de la polarización. Digo, y ese mismo protagonista no son los que deberían ir para el partido que le corresponda, para el lado que le corresponda, a intentar modificar desde lo que son realmente y generar una nueva propuesta. Digo, ¿cómo ves eso? La apreciación me parece correctísima y muy interesante. Tiene que ver un poco con lo que nosotros estudiamos, el tradicional clivaje civilización y barbarie, Claro, ¿no? claro. Que uno lo instala desde los unitarios y federales y que fue Ujú. continuando, mutando quizás los actores, pero se fue dando de esa manera. Que por momentos tuvo soluciones entre liberales y conservadores en la propia Constitución. Tenemos nosotros una Constitución liberal en lo económico y políticamente conservadora, y Ujú. lo había aplacado de esa manera, pero que después en el tiempo se fue también reproduciendo en otros actores. Eh, sí, y vuelvo a decir algo que también remarcaba Gustavo, que me parece muy interesante. El gran problema de las terceras fuerzas es que no generan propuestas. Si vos Claro. te parás desde un lugar de que la tercera propuesta tuya es, no es proponer algo, sino no soy esto y no soy esto, y la sociedad te va a decir, pero ¿qué sos ¿Y qué entonces? sos? Claro. Porque es más, Además, eh, Nico, no sé si coincidís en esto, ¿no? sí, Por sí, ejemplo, te voy a ser sincero, una de las pocas propuestas que yo escuché, por lo menos un esquema de país, sí, es, es el que propone Cunio, ¿no? Cunio te dice, yo quiero volver a la Confederación, ¿no? Quiero volver a Rosas, te habla de la batalla de Caseros, Rosas, sí, Urquiza, y yo lo escucho, y me pasó cada vez que lo escuché hablar de todo eso, digo, hay un nivel de incultura tan grande en la Argentina, la han deteriorado tanto, salvo algunos que tienen la posibilidad de llegar a la universidad, que son, por supuesto, un número chico. sí, Y en muchos sí, casos, hasta llegando a la universidad, les cuesta entender de qué estamos hablando. Para la inmensa mayoría del país, Caseros es una avenida si vivís en Buenos Aires y es un sí, partido del conurbano bonaerense. Entonces, hablarle de eso, es una propuesta, sí, pero lamentablemente está tan lejos de lo que la gente puede entender. Claro, no prende. No, pero digo, sí, ¿cómo sí, la gente necesita cosas que tengan que ver, lamentablemente, desde mi punto de vista? No, no estoy diciendo que esto sea una tontera, para nada, al contrario. Pero me parece que sí. tenés que ser muy claro en el discurso, en a dónde vas, ¿no? ¿Qué querés? Sí, sí, y además, Gustavo, en una elección donde mucha gente por momentos hasta pensaba que era una elección ejecutiva y no legislativa, Mm. o sea, desde ese nivel Claro. partimos. Entonces, es muy difícil todo, es muy difícil cuando los niveles de desinformación en general y de falta de interés, por eso insistía el tema inicial que les planteaba. El problema de la falta de preparación no tiene que ver con tener títulos o no universitarios, tiene que ver con una cuestión cívica e insisto, de formación que sostiene un sistema. La democracia no se sostiene solo electoralmente yendo a votar cada 2 años, eso está completamente demostrado. Las visiones electoralistas ya en a esta altura marcan, es más, hasta son peligrosas, porque vos tenés hoy en día opciones neofascistas en el mundo, ¿sí? Pienso en Alemania, Alternativa para la Democracia, pienso en Marine Le Pen, que es una de las serias candidatas a ganar en Francia el año que viene, Mm. y son todas opciones que tienen esa mirada, ¿sí? Se presentan en elecciones y sacan varios votos. Digo, entonces, si nosotros nos limitamos a ver una visión encorsetada de la democracia, donde o electoralista de la democracia, donde la idea es simplemente voy a votar y ya me desligo de lo que pasa. Es un problema muy grande porque estas fuerzas hacen eso. El fascismo ganó, era un apoyo, tuvo apoyo popular en su momento, el nazismo lo mismo. Entonces digo, ¿qué les quiero decir con esto? Hay un problema muy grande sobre también qué proyectamos como país. Yo no veo proyectos en general, es desinterés, es estos conceptos de la comida chatarra trasladado al conocimiento chatarra, a lo poco, a lo indagar poquito en las cosas, bueno, encorsetado todo. Entonces, vos opinás y decís, no sé, esto te parece así, sos cuca, porque hablas de Cunha, o hablas del otro, sos libertario. Digo, estamos en un nivel de bajeza en la profundidad que es muy peligroso. Total, total. Sí, tenemos que seguir, y yo lo que digo es, ahí en esa cuestión, creo que de vuelta, las propuestas también es, em, ¿qué queremos de nuestra democracia también? Está bueno darse el debate, porque yo siempre pongo el caso en la facultad. Yo en la facultad le pregunto a mis alumnos cuando empezamos la cursada,
cuántos están afiliados a un partido político, independientemente del partido político. Y hoy en día, con toda la furia, me contestarán de, si llego al 10%, me considero completamente un halago. Vos esa pregunta la hacías en el 83 y Claro, si al alguien revés. no levantaba la mano sin estar afiliado, más en una facultad como ciencia política, ¿no? Digo, o sociales, digo, más, digamos, vinculado al tema político, quedabas mal parado o hasta mentían quizá diciendo, pero no, porque era una vergüenza. Y hoy en día los jóvenes, no quiere decir que no se representen en la política, pero no ven a los partidos políticos como su fuente de canalizar las demandas, en lugar de institucionalizar políticas públicas. No lo ven así. Entonces, es un gran peligro eso, Ujú. porque ¿quiénes son entonces esos actores colectivos que trasladan las demandas? Y empezamos. Redes sociales cada vez más violentas, uno pone posiciones y está sometido a ataques constantemente de trolls. Estamos en debates, ¿no? Donde todos se cuidan lo mínimo e indispensable para hablar. Entonces, realmente desde ese lugar yo creo que es un llamado de atención. Después, por supuesto, con los números y todo podemos también hacer análisis, porque por supuesto corresponde. Pero creo que este debate con respecto a la esencia, a la democracia que tenemos es fundamental. Y celebro que ustedes también lo planteen desde ese lugar. Digo, el tema de las terceras fuerzas, insisto lo mismo, la sociedad está pidiendo cierto recambio. No hubo una persona que encabezó una lista que sea menor de 35 años o que haya estado en los 5 primeros lugares. Y hablo desde esa renovación, porque hay gente que yo no tengo ningún problema, digo, cada uno, no soy quien para prohibir, pero digo, Margarita Stolbizer se ha presentado en las últimas 25 elecciones con 25 partidos distintos. O sea, llega un momento que me da la sensación de que esa gente, no tengo nada contra ellos, me parece una visión progresista interesante que tuvo en su momento, pero me parece que también es momento de dar un paso al costado para uno, en el sentido de mínimamente, o che, le doy lugar a esta persona, no sé, lo que hizo por ejemplo Lustó en Capital, le intentó dar lugar a una persona como Levi. Bueno, me parece que son gestos interesantes. Pongo Lustó como poner uno que se me vino ahora Sí, sí. a la cabeza ahí. Digo, bueno, ese tipo de cuestiones, porque si no entramos de vuelta, nos sumergimos en un mundo, cierro la reflexión, cuando España sale del franquismo, o sea, en realidad sale por la muerte del propio Franco, ¿no? Y tiene que Ujú. hacer su transición a la democracia, se genera lo que tanto a veces se habla, que es el Pacto de la Moncloa. El Pacto de la Moncloa representó la unión, justamente en una convención y muchos años de debate, de los sectores políticos, desde el fascismo hasta el comunismo, Ujú. absolutamente pasando por todos lados. ¿Y saben ahí qué fue lo interesante y por qué pudo darse con España una constitución? Porque hubo sacrificio de ciertos dirigentes que entendieron que su momento Había y pasado, su sí, sí. función en la política era dejar esa huella, no ser ellos los presidentes. Entonces sabían que era una decisión costosa, digo, para un miembro de un partido comunista o mismo del partido fascista, de lo que era la Falange Española, Ujú. etcétera, Sí, bueno, formar parte de ahí. el resultado de Adolfo Y Suárez sin es eso. embargo, entonces lo que quiero decir es, falta es, la dirigencia está ensimismada en su visión de querer mantener cuotas de poder. En ese sentido, vos fíjate que algo de lo que sostiene Milei, que es el discurso contra la casta, la gente lo sigue sosteniendo, la gente está cansada de la Claro, política, Ujú. la dirigencia total. política. Yo no estoy de acuerdo con la solución de esta manera de romper todo, ni estoy queriendo jubilar a nadie. Lo que digo es, no es momento de repensar roles, actividades, qué está queriendo hacer la sociedad, los partidos, los mismos partidos, qué le estamos ofreciendo a la sociedad. Vos mismo lo decís, Gustavo, no tenemos partidos políticos que ofrezcan medianamente algo que uno diga, bueno, voy por esta línea, voy por esto. No sé, uno dice peronismo y lo asocia a un imaginario colectivo que tiene del peronismo, antiperonismo, mucho más no, reforma del Estado contra no. Es muy vaga la idea esa, entonces creo que desde ahí habría es un debate muy lindo para dar y Sí, 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 creo claro, sin duda. que tenemos que hacerlo, sin duda. coincido. Nico, querido, como siempre, es un placer tenerte. Como decís, esto da para largo, da para arrancar ahora y terminar en serio con un whisky después de cenar. Pero bueno, ya Sí, seguiremos charlando sí, sí, y pensando en de verdad. la Argentina. Bueno, Abrazo grande, amigo. Gracias, bueno, viejo, abrazo. abrazo grande, gracias por llamar como siempre, che. Gracias. Nico Sleizo. Hasta luego.